Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, verdades ocultas. Hoy viajamos a un pequeño pueblo de Texas a finales del siglo XIX, cuando el cielo parecía llenarse de promesas, de luces y de historias imposibles. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora empiezan a brillar. Condado Wise, 17 de abril de 1897. Dicen que un artefacto volador cayó sobre el molino de viento del juez J.S. Proctor y que su piloto no era de este mundo. Tenía rasgos físicos, tenía una contextura que no combinaba mucho con el de un ser humano. Esta es la crónica de la tumba del extraterrestre de Aurora, una leyenda que antecede a Roswell por medio siglo aproximadamente. Sobrevive a incendios, plagas y escepticismo, y todavía, hoy por hoy, atrae peregrinos del misterio a un cementerio donde una lápida, desaparecida por cierto, alimenta la duda por la eternidad de los tiempos. Para entender Aurora, miremos el clima de la época. Entre 1896 y 1897, Estados Unidos vivió una oleada de avistamientos de supuestas aeronaves o airships, como le llamaban, en la costa oeste, especialmente California, y luego avanzando hacia el medio oeste, periódicos reportaban objetos con luces intensas, incomprensibles para la época, por supuesto, estructuras con alas gigantes, barcos aéreos, como se les decía, que surcaban la noche. Muchos relatos eran ambiguos, luces lejanas, confundidas con planetas y estrellas. Otros más elaborados hablaban de naves comparables a dirigibles y hasta encuentros con tripulantes que decían venir de Marte. Por supuesto, mucha de toda esta información florecía de la imaginación de los habitantes de la época. Algunos medios sugirieron que se trataba de inventos secretos probando maravillas tecnológicas que aún no querían revelar. La fiebre fue tal que se especuló incluso con Thomas Edison, quien tuvo que negar enérgicamente cualquier relación con aquellas aeronaves. El historiador Mike Dash describió esa serie como una de las anomalías históricas mejor investigadas. Se revisaron cerca de 1500 periódicos, un trabajo titánico para la época. En conclusión, muchos casos fueron identificados como sencillamente equivocación por parte del espectador o de quien escribía sobre la noticia. Otras fueron consideradas como bromas o engaños periodísticos propios del periodismo amarillista del siglo XIX. Pero, y aquí está el gancho, un pequeño residuo quedó sin explicación convincente. En Aurora, al amanecer,
varios vecinos notaron una nave volando a baja altura y muy despacio, quizás a unas 10 o 12 millas por hora, con problemas mecánicos, parecía que tenía, ¿no? El artefacto cruzó la plaza pública y al llegar al norte del pueblo, chocó con la torre del molino del juez J.S. Proctor, provocando una terrible explosión nunca antes vista en estas áreas, y creo que en muchas áreas alrededor de los Estados Unidos. El tanque de agua quedó destruido completamente y hasta el jardín de flores del juez terminó hecho añicos, chamuscado, quemado, destrozado completamente. El corresponsal del S.E. Haydon publicó la crónica en el Dallas Morning News el 19 de abril de 1897. Y esta es la parte más interesante, que todo este caso está documentado por prensa y por distintas prensas. Según su nota, el piloto era no habitante de este mundo. Su cuerpo estaba desfigurado, así lo describían. Sí, pero quienes lo vieron y rescataron lograron dar detalles no humanos. También mencionó papeles con jeroglíficos desconocidos y fragmentos de un metal extraño. Esta es la parte que combina un poco con Roswell, sobre todo el tema del metal extraño, como pasó en Roswell. Como una mezcla de aluminio y plata, como una especie de papel muy ligero, maleable, que era posible manejarlo con las manos sin ningún tipo de problema. Fíjense ustedes que las personas de este pueblo, de Aurora, tuvieron una condescendencia especial con este ser. Fue hallado dentro de la nave muerto. El cuerpo fue enterrado en el cementerio de Aurora. Parte de la chatarra se recolectó como un recuerdo. Y así nació una de las leyendas más duraderas del folclore ovni estadounidense. El extraterrestre de Aurora, como se le llamaba. El juez J.S. Proctor, dueño del molino y del pozo cercano donde, según las versiones, se habrían arrojado restos de la nave, contaminando el agua y provocando enfermedades décadas después. S.E. Haydon, quien era el corresponsal local, considerado por algunos bromistas, T.J. Wims, oficial de la señal de servicio en la zona, a quien Haydon cita como una autoridad en astronomía, sugiriendo que el piloto podía ser originario de Marte. Ellos ya de alguna manera estaban conceptuando y dándole una identidad a esta figura desconocida por todos. La granja al norte del pueblo, el molino, el tanque, el pozo, el escenario perfecto para una colisión que dejaría rumores, fragmentos metálicos y una tumba sin nombre. Todo esto como parte de lo que fue la información que se recabó de todo lo que ocurrió en Aurora con esta figura extraña que venía de Marte. Les cuento algo. El cementerio de Aurora se convirtió en el santuario del misterio. A inicio de los años 70, investigadores de MUFON, esta organización que se encarga de tomar casos o supuestos casos
de abducciones, de contactos a extraterrestres, llevaron unos detectores de metales y dicen haber encontrado una lápida pequeña con el grabado de un platillo y señales metálicas justo debajo. El análisis de piezas cercanas reveló una aleación bastante inusual: 95% aluminio y 5% hierro. Solicitaron permisos de exhumación y este les fue negado. Imagínense ustedes esto. Días después, al regresar, la lápida había desaparecido. Sencillamente, donde estaba, ya no estaba. ¿Quién la tomó? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué les fue negado el permiso para hacer una investigación más profunda? No lo sabemos. Esa lápida que había desaparecido y ya no había bajo tierra señales de algo metálico allí. Hasta hoy, la placa oficial menciona la leyenda del ser de otro mundo. Hay una placa en Aurora, un monumento puesto allí que hace mención de este ser. Pero la tumba exacta permanece en la sombra. Absolutamente nadie sabe hoy por hoy dónde exactamente está la tumba, si existe, si no existe, no se sabe. Es un caso cargado de mucho misterio, de mucho hermetismo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el interés? ¿Quién tiene el interés de ocultar esta situación, esto que ocurrió en Aurora? La tradición oral sostiene que restos de la nave terminaron en el fondo del pozo de Proctor. Décadas después, descendientes y nuevos dueños bebieron esa agua de ese pozo y reportaron artritis severa y otros males. Aparentemente el agua de ese pozo estaba afectada por algún tipo de organismo o algún tipo de energía, quizás atómica. El pozo fue sellado, sencillamente. Fue sellado para que nadie más se metiera en esta área y recogiera agua contaminada. Contaminación real por metales pesados, o simplemente fue una narrativa que relata simplemente una leyenda. El dato alimenta y atrae más preguntas que respuestas. En 1973, 3 ancianos de Aurora aportaron memorias. Uno aseguró que todo fue una broma y que su padre se reía de aquello. Otro afirmó haber estado en el lugar, pero su madre lo hizo retirarse. Un tercero afirmó haber visto el objeto caer y recibir el relato completo de su padre al día siguiente, de lo que había ocurrido. Tenemos 3 personas que están de alguna manera avalando que esta situación fue real, aun cuando uno de ellos decía que era simplemente una broma, que era simplemente una leyenda, que no era cierto. Ya en 2009, la ex alcaldesa Barbara Bramman señaló que Hayden era bromista y que el pueblo, golpeado por incendios, una plaga de gorgojos que arruinó el algodón en ese momento y la promesa incumplida del ferrocarril, necesitaba publicidad. Aurora tenía entonces unos 3.000 habitantes. Fue la nota un intento de revivir
el poblado, quizás. La fiebre del airship produjo historias memorables. Una desde Leroy, Kansas, el 23 de abril de 1897. Alexander Hamilton declaró que una aeronave bajó un cable rojo que enganchó una vaquilla. Al liberar la cerca, vio, según dijo, cómo la nave ascendía llevándose al animal. Décadas después, el investigador Jerome Clark demostró que fue un relato inventado para ganar un concurso de Lear's Club. Yo creo que definitivamente era una época en la que las personas jugaban mucho con la incredulidad, con el escepticismo, con la ignorancia. Hubo explicaciones de todo tipo, desde trucos publicitarios hasta alucinaciones. Y hasta alguien propuso que era un enjambre de luciérnagas mal identificadas. En paralelo, también existían dirigibles reales. Era una época en la que se estaba experimentando con la tecnología aérea en cuanto a construcción de dirigibles. El avión de Solomon Andrews de 1863, la France que Renard y Krebs en 1885 construyeron eléctrico e hicieron 7 vuelos exitosos, y el dirigible de aluminio de David Schwartz en Alemania, pero ninguno tenía las capacidades atribuidas a los barcos aéreos en 1896-1897. Y esto es algo muy importante de ver. Habían tecnologías que se estaban desarrollando para la época, pero no tenía nada que ver ni se comparaba con este artefacto al que le llamaban barco aéreo. Aún así, medios como el Washington Times o el St. Louis Post-Dispatch se aventuraron a decir que podrían ser grupos de reconocimiento de Marte, que estaban viniendo a la Tierra para sencillamente ver cómo estábamos viviendo nosotros acá. En 1909, una carta de Otago Daily Times en Nueva Zelanda habló de naves marcianas impulsadas automáticamente. Se estaban buscando todo tipo de explicaciones para estos fenómenos que estaban alborotando el mundo entero. En muchas partes del mundo habían avistamientos de estas naves, de estas luces que estaban colmando los cielos, y la gente en una época en donde no existía conocimiento de estas tecnologías, primeramente por supuesto se asustaban, y en segundo lugar aparecían los bromistas que sencillamente se encargaban de tergiversar las historias que podían ser reales. Inclusive desviaban la atención de investigaciones de la policía o de organismos del gobierno que estaban interesados en investigar qué era lo que estaba pasando con estos avistamientos. En el caso número 1, en cuanto al extraterrestre, es coherente con el texto de Haydn, quien decía que era un piloto que no era de este mundo, en donde encontraron papeles con jeroglíficos, metal de aluminio y plata. Entonces había mucha coherencia con los relatos, con lo que se describía. Buffon en 1973, quienes indican que hay señales metálicas bajo la lápida. Hay una aleación 95% aluminio y 5% en hierro en fragmentos cercanos a la lápida, y posteriormente esta lápida desaparece y estas señales de estos metales igualmente desaparecen. Hay un fraude periodístico, amarillismo. Haydn tenía fama de bromista
y el poblado además buscaba publicidad debido a una caída del comercio interno con el que el pueblo de Aurora sobrevivía. A finales del siglo XIX hay un auge de notas sensacionalistas. El mundo estaba movido, como les había explicado, por estos avistamientos. La lápida y metales que se encontraron desaparecen cuando crece el interés serio, el interés formal, el interés que busca definitivamente descubrir qué hay detrás de todos estos avistamientos. Hay confusión tecnológica por diversas aeronaves o diversos vehículos con los que se estaba experimentando. El periodo está lleno de inventores, demostraciones, de todo tipo de artilugios que se presentaban al público para convencer a la población de que algún invento era positivo y era bueno para la sociedad. Pero la descripción de potencia, vuelo sostenido, excede lo documentado en la época. Lo que se describía o quienes describían ciertos detalles tenían que tener una imaginación muy grande. El folclore y la economía narrativa es otro de los puntos que quizás hace peso acá. Estamos ante un pueblo con incendios, con plagas, un ferrocarril fantasma que nunca llega a desarrollarse o a construirse. Necesita de un relato, necesita de algo que llame la atención de los foráneos y haga que la gente llegue a Aurora. El misterio fortalece la identidad local y efectivamente atrae visitantes. La evidencia física es ambigua. La evidencia social es poderosa. ¿Qué pesa más en la balanza de un mito o de este mito? Hay definitivamente diferentes versiones y registros periodísticos. Por ejemplo, el 22 de noviembre de 1896, la portada del Call hablan de barcos alados. Esto proviene del San Francisco Call. En noviembre de 1896 y abril de 1897, múltiples reportes nocturnos de aeronaves con luces avanzando de oeste a este. El 17 de abril de 1897, a las 6 de la mañana, hay una supuesta colisión del artefacto con el molino del juez Proctor en Aurora. ¿Usted cree que realmente el juez Proctor, siendo un juez, siendo una persona respetada en el pueblo y en la región, se preste a malinformar o a dañar su propiedad para algo publicitario? Yo no creo. 19 de abril de 1897, Haydon publicó la crónica en el Dallas Morning News. Piloto no de este mundo, jeroglíficos, metal extraño, entierro en el cementerio. Décadas siguientes, hay una tradición oral del pozo contaminado y de las enfermedades que éste produce. Principalmente artritis severa. Las personas que tuvieron contacto con este pozo desarrollaron una artritis severa en muy poco tiempo, mucho más rápido de lo que normalmente lo harían. En 1973, MUFON investiga detectando metales, detectan una lápida con un dibujo de un platillo y una aleación extraña. Negada la exhumación, la lápida desaparece días después. Esto hace que
esta situación del extraterrestre de Aurora se convierta más en un hecho real que en una leyenda. En el año 2000 hay un renovado interés por el tema. Barbara Brammer aporta un contexto socioeconómico y un perfil y el perfil de Hayden. Hoy la placa oficial del cementerio menciona la leyenda. La tumba exacta sigue sin confirmarse. No se sabe exactamente en qué parte del cementerio pueda existir esta tumba. Pudieron quizás cambiarle la lápida y ponerle otra para despiste, pero es simplemente especulaciones. Estamos especulando. No sabemos realmente qué pudo haber pasado allí con la lápida, con los metales, con el cuerpo, con el pozo. No se sabe realmente qué pudo pasar. Todo lo que pudiera probar la veracidad o la realidad de este hecho que ocurrió en Aurora simplemente pudiera quedar como una leyenda, aun cuando hayan registros y aun cuando haya mucha gente aportando información de lo que allí ocurrió. Hay dos vecinos que se encuentran susurrando en la parte afuera de sus casas. Uno le dice a otro: ¿escuchaste eso? Y el otro vecino le dice: mira al cielo, ¿qué diantres es eso? De pronto se acerca el polvo y el olor a metal caliente. Entre astillas y flores destrozadas, alguien grita: hay un cuerpo. Y es este cuerpo de esta entidad no humana que se encuentra fuera de la nave. Ya a este punto, ya el cuerpo había sido expulsado de la nave y estaba sin vida. Ni siquiera hubo oportunidad de tratar de hacerle algún tipo de primeros auxilios o de atenderlo. Un hombre sostiene papeles con símbolos extraños. Otro, un fragmento de metal muy claro. El rumor nace aquí, en este jardín deshecho, este jardín destrozado por este vehículo que nadie comprende exactamente de qué se trata. Los ojos y el entendimiento de las personas para esta época no entendían ni remotamente de qué se trataba. Pero había una organización en esa época extraña que se encargaba de recoger todos estos residuos, estos restos, y desaparecerlos. Se tardó unos años en que la organización apareciera, pero al final apareció. La aleación citada por MUFON, 95% aluminio y 5% hierro, no es común de forma natural y sugiere proceso industrial. Para que esta aleación se dé, esta mezcla de estos dos metales, tiene que haber un proceso metalúrgico que construye o que arma esta aleación. A finales del siglo XIX el aluminio era caro, pero disponible. No era impensable que inventores o artesanos lo usaran. Sin embargo, su resistencia y ligereza lo volvían un candidato ideal para aeronaves, sobre todo aeronaves experimentales, porque en esta época las aeronaves más relevantes eran los dirigibles. Esto es una prueba concluyente. No. Indicio interesante, sí, por supuesto que es muy interesante.
Uno de los hechos que llama mucho más la atención es la desaparición de la lápida y del metal bajo ella, que complica cualquier verificación moderna. Actualmente se tienen los recursos tecnológicos y el conocimiento para poder identificar si esto se trata o se tratara de una broma o es un hecho perfectamente confirmable como un hecho real. El tema es que estos restos y esta lápida desaparecen. Y esto, por supuesto, hace que la leyenda, la historia real o ficticia, crezca aún mucho más. A esto, por supuesto, le tenemos que sumar el hecho de que Aurora enfrentaba un golpe económico. Los incendios estaban devastando los cultivos de algodón. La plaga de gorgojos en el mismo algodón estaba produciendo pérdidas, y un ferrocarril que nunca llegó. Se prometió, se ofreció, pero nunca llegó. En ese paisaje, un relato extraordinario puede revivir la conversación, atraer visitantes, vender periódicos y sobre todo dar identidad. No invalida lo ocurrido, pero explica por qué el mito prendió con tanta fuerza. Fue algo que corrió de tal manera que el país entero de pronto se interesó en Aurora. La gente quería ir a Aurora y conocer qué era lo que estaba pasando o qué fue lo que pasó allí. Tomando en consideración la época de la que estamos hablando de 1896-97, no creo que la tecnología para ese entonces fuese tan económica como para que las personas se pusieran en alguna especie de complot para desarrollar todo esto. Una anciana, quien dice haber estado en medio de todo esto, contó que su madre la sacó antes de que aquello explotara, pero al día siguiente se hablaba de un cuerpo y de papeles raros. Ojo, esto fue una anciana del pueblo que para el momento en que ocurre esto era una niña, pero ella asegura haberlo vivido. Hay un testigo que también dice haber visto caer una luz. Mi padre fue al sitio, estaba contando. Al día siguiente me contó todo: el molino, el metal, la criatura y el papel con los jeroglíficos, con estos símbolos extraños. Había otro testigo que aseguraba que su padre le había contado que esto era simplemente una broma. Ahora, una broma. ¿Será que el papá le dijo eso a quien para entonces era un niño, para que no se asustara, para que no se preocupara? Puede ser, puede ser. Los padres a veces protegemos a los hijos diciéndole mentirillas para evitar que estos chicos se asusten en algún momento, en algún motivo, por alguna razón. Tenemos un circuito del misterio acá, del molino al pozo, del pozo al cementerio y del cementerio al titular que recorrió Texas. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos documentos periodísticos de Hayden con detalles potentes. Por muy bromista que sea el hombre, es bastante improbable que tenga una imaginación
tan creativa en cuanto a describir detalles de la nave, del cuerpo, de los papeles que se encontraron, el contexto de dirigibles y sensacionalismo. Es otro de los factores que tenemos acá también. Tenemos evidencias físicas reportadas por MUFON, que es una organización seria. Tenemos testimonios tardíos y contradictorios. Eso definitivamente puede pasar. Tenemos una comunidad grande, escéptica, supersticiosa, y puede haber muchos comentarios encontrados. Fue un visitante de las estrellas, un invento secreto, una broma eficaz que cruzó un siglo entero. Tal vez Aurora es al mismo tiempo una historia local, sociología del rumor y poesía del cielo nocturno, típico del área. Podría ser. A veces los pueblos encuentran su destino en un relato, un amanecer, un molino, un recorte de periódico, una lápida que desaparece. Si pasas por Aurora, Texas, detente allí. Párate frente a su cementerio, quizás encuentras la tumba, pero vas a ver en carne propia el peso de una historia que se niega a desaparecer. Si te ha gustado esta travesía por Aurora de 1897, déjame tu like, comparte y suscríbete para que mi canal tenga la oportunidad de seguir creciendo. Dime en comentarios si esto tú consideras que fue un fraude, fue un dirigible, fue un visitante. ¿Qué crees tú? Si vas a Aurora, cuéntame tu historia. ¿Qué encontraste? Si hablaste con alguien, ¿qué te contaron? ¿Qué te dijeron? Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Rafael Neumann y espero verlos en una próxima entrega. Y no me retiro sin antes recordarles, regálenos un like, activen la campanita y suscríbanse. Siempre estén atentos a la emisión de nuevos episodios. Muchas gracias.